despido injustificado hasta una mala praxis. En muchos casos, a usted lo tienes que indemnizar. Pero ¿cuál es el proceso y quién los va a defender? Aquí tenemos al... ¿Y cuánto nos dan? Eso es muy importante. Aquí tenemos al licenciado Daniel Brenes. Bienvenido, licenciado. Muy buenos días, Ítalo, y muy buenos días a todas las personas que nos están viendo. Y qué tema más importante, ¿verdad? Que muchas veces nos despiden, simplemente llegan, nos dan una carta, nos dicen, bueno, muchas gracias. Váyase. ¿Y cuándo me van a pagar? Bueno, y es que, ¿cuáles son las características para que uno realmente le digan o que lo tenemos que indemnizar? Claro, es importante, Ítalo, siempre que se logre evidenciar que hay un daño, ¿verdad? Daño moral, daño psicológico. ¿Por qué? Porque justamente este despido, ¿verdad? De un día para otro, simplemente vienen, nos dan una carta, nos dicen, bueno, Ítalo, hasta aquí, no más, ¿verdad? Evidentemente al trabajador se le genera un daño, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese caso, el patrono puede indemnizar. La figura laboral que se conoce en este caso es la cesantía, Ítalo. Directamente, la cesantía es ese dinero que el patrono tiene que darle al trabajador mientras el trabajador consigue un nuevo trabajo, ¿verdad? Ahora, es importante acá, Ítalo, mencionar lo siguiente. Sí, señor. ¿Cómo es que se paga esto? ¿Qué es lo que el patrono realmente, cómo es que tiene que darse esto? Sí. Inicialmente, en el primer caso, Ítalo, si vos tenés de 3 meses a 6 meses, lo que tiene que pagarte el trabajador son 7 días de tu salario. Ok. Si tenés de 6 meses a 12 meses de laborar, lo que tienen que pagarte son 14 días de tu salario. Si tienes más de un año de laborar, con base al Código de Trabajo, empezando desde 19 días, es que el patrono va estableciendo cuánto es el pago de tu cesantía, ¿verdad? Que esa es la indemnización que tiene que pagarte el patrono cuando hay un despido con responsabilidad patronal. Eso es importante. Licenciado, esto es importante. Estamos en nuestro Facebook Live para que usted aproveche y tenemos aquí al licenciado Daniel Brenes. Usted puede hacer las preguntas que usted quiera y aquí comentarios también. Aquí los vamos a estar leyendo y abordando también. ¿En qué caso entonces se dice tiene que pagarle todo y se va con todas las garantías de la ley? Exacto. En el caso que el patrono dé un despido con responsabilidad patronal, tiene que pagarte todo. ¿Qué es todo, verdad? Pago de vacaciones, pago de preaviso y el pago de la indemnización, que es la cesantía como tal. Ahora, esto es importante. ¿Cuándo es un despido injustificado? Usted dice, no, tengo que ir contra la empresa para que me pague todas las de la ley. Ok, es importante mencionar, Ítalo, que cuando somos patronos privados, por voluntad del patrono yo puedo despedirte. Simple y sencillamente porque el patrono dice, bueno, quiero despedir a Ítalo, te puedo despedir siempre y cuando yo te pague todo lo que tengo que pagarte. ¿Cuándo es el despido injustificado? Justamente cuando yo vengo y te despido, pero no te quiero pagar y simplemente vengo y te digo... Muchas gracias. Tome la cartica, pase por recursos. Mira, pero ¿qué fue lo que pasó, licenciado? ¿Por qué me despedís? ¿Por qué me dices que es un despido injustificado? Justifícame por qué me estás despidiendo. Ah, no, te despido por falta de confianza. Te despido porque me hace falta unos cuadernos, unos libros. En ese caso es un despido injustificado y es donde justamente el trabajador puede actuar, ya sea por la vía del Ministerio de Trabajo o por la vía judicial para poder hacer el cobro. ¿Se puede pedir una indemnización si la carta no dice la razón? Preguntan en nuestro Facebook Live. Claro, la carta sí es importante que diga la razón por la cual se está dando ese despido, sí. Es importante todas aquellas personas que en este caso nos están viendo, si por alguna razón le dan una carta de despido y esa carta no justifica cuál es el motivo que el patrono está utilizando para ese despido, usted tiene todo el derecho de solicitarle al patrono que le dé esa justificación como tal. Hay términos que uno no entiende, como es que usted tiene salarios caídos, uno dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Y cómo se lo depositan a uno? ¿Y cómo hago para que me los paguen? Claro, acá es importante, Ítalo, que todo lo que son salarios caídos, por ejemplo, retenciones, todo esto que se pueden ir a dar, hay que, normalmente, el primer paso es hablar con el patrono. Decirle, patrono, bueno, hay un dinero que me tienen que pagar, ¿verdad? Si el patrono, por alguna razón, dice, no, mira, yo no te lo voy a pagar, ¿verdad? Muchas veces, Ítalo, también, ¿verdad? Pasa, que eso es un ejemplo, es un caso que pasa mucho, que, por ejemplo, el trabajador tiene algún tipo de deuda con el patrón. Entonces yo vengo, vos sos mi patrono, yo me tengo, Ítalo, adelantame 100,000 colones del salario. ¿Sí? Y resulta que cuando vos venís y me despedís, me decís, mira, te voy a rebajar los 100,000 colones, ¿te acordás? Eso el patrono no lo puede hacer. A la puchica. El patrono tiene que liquidar al trabajador totalmente y si por alguna razón hay algún tipo de deuda que se tiene con el patrono, va a tener que ser directamente el patrono que tenga que ejecutar en la vía judicial ese cobro. Pero la liquidación no te la pueden tocar. Ok, eso ya es suyo. Ahora sí, temazo, mi querido licenciado. Lesiones en el trabajo. Claro. ¿Dónde aplica? ¿Cómo se pagan? ¿Cómo hace uno para reclamar? Claro, es importante mencionar que todo patrono
tiene que tener asegurado al trabajador con el seguro de responsabilidad de riesgos del trabajo, que en este caso se paga ante el INSS, ¿verdad? Independientemente la situación que sea que pase, siempre cuando es una lesión en horas de trabajo o en el trayecto de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, justamente llega a cubrir este seguro, ¿verdad? Acá hay todo un tema. ¿Qué pasa cuando el patrono no paga este seguro? Sí, señor. ¿Qué pasa con el trabajador? Sí, ¿verdad? Resulta que estoy en el trabajo, me caigo, se me tuerce el tobillo y tengo que atenderme directamente ante el INSS. El INSS tiene que recibirte. Tiene que recibirte. Tiene que pasarlo. Tiene que recibirte aunque el patrono no haya pagado el seguro. O sea, vos llegás y dices, no, pero mira, es que tu patrono no pagó el seguro. ¿Y ahora qué hago? No, el INSS te recibe y después el INSS gestiona el cobro directamente ante el patrono. Pero el trabajador no queda, digamos, en una situación vulnerable. Tiene que recibirse Eso como es tal. importante. Ahora, uno tiene una póliza, pero ¿de cuánto es? Bueno, lo voy a poner dólares porque ahora... Claro, claro, totalmente. Esa póliza va a depender, digamos, la lesión que vos tengas, por ejemplo. Acá, un caso que se da muy seguido es, por ejemplo, cuánto me tienen que pagar a mí y cuánto le tienen que pagar a la otra persona. Claro. Por ejemplo, si pierdo 2 dedos y resulta que yo soy pintor. Claro. Resulta que yo soy pintor. Para agarrar la brocha. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que a ese pintor la representación del pago que se le tiene que dar por esa lesión va a ser mucho mayor a la que me tendrían que dar a mí. Por supuesto. ¿Por qué? Porque yo como abogado, 2 dedos, por ejemplo, no voy a pintar, no voy a... O sea, puedo utilizar otra. Al pintor tienen que pagarle más por la función que él desempeña y qué es lo que le da de comer. Ahora, pasa mucho también que la persona se lesiona afuera y llega al trabajo y se tiró, ¡ay, estoy lesionado! Y toda la cuestión, también hay bemoles, ¿verdad? Totalmente. En ese caso, ¿verdad?, le corresponde directamente al patrono. ¿Y esto por qué? Porque el patrono tiene 8 días hábiles desde el momento en el que se da cuenta que hay una lesión. El patrono tiene 8 días hábiles para poder reportarlo ante el INSS, ¿verdad? Evidentemente, durante ese tiempo, el patrono lo que tiene que realizar es una investigación para ver si realmente esa lesión ocurrió dentro de las instalaciones o en horario de trabajo. Ahora, ¿en qué momento es que entra la Caja Costarricense del Seguro Social? Cuando pasan lesiones, cuando hay algún tipo de daños fuera del trabajo, es donde entra la Caja Costarricense del Seguro Social a cubrir, no entra el INSS. Bueno, nuestro Facebook Live, Kate, así se llama el perfil, dice que tal vez ella está incapacitada, ¿verdad?, por el INSS, por un accidente laboral, pero se dio cuenta que el jefe dejó de pagar la caja. ¿Qué puede hacer? Exacto. En ese caso, ¿verdad?, el INSS tiene que seguirle dando el tratamiento, él tiene que seguir dándole todo hasta que ella esté bien. Ok. Y directamente la caja, ¿verdad?, es la que tiene que gestionar el cobro ante el patrono, ¿verdad? Pero ella como trabajadora sigue cubierta. O sea, ya eso va a ser un trámite directamente ante la caja con el patrono que le va a cobrar por todo lo que ha tenido, digamos, que venir pagando. Licenciado, esto está interesante y fuera de cámaras hablábamos que esto es lo que usted más ve, lesiones estéticas. Claro que sí, este tipo de lesiones, ¿verdad?, que es lo que se conoce mucho como mala praxis, ¿verdad?, que por ejemplo ahora se hacen liposucciones, se ponen pechos, se quitan, se ponen glúteos también, ¿verdad?, que muchas veces no quedó bien, tuvimos algún daño, mira, es que resulta que tengo dolores, no sé qué pasa, tengo coágulos de sangre, todo esto. Esto es lo que se conoce como mala praxis, ¿verdad?, mala praxis médica, que esta mala praxis médica se tiene que determinar, ¿verdad?, por medio de un peritaje, ¿verdad?, que en este caso cuando lo llevamos a la vía judicial es por medio de un médico forense que establece realmente qué tipo de grado de incapacidad vos tenés. Vea qué interesante lo que pasó, esta muchacha se fue a depilar y la quemaron. ¿Esto vale? ¿Cuánto puede pedir? ¿Cómo se maneja eso? Totalmente. En este caso, ¿verdad?, lo primero que tiene que hacer una persona cuando pasa esto es tome fotografías para que usted tenga prueba documental. Ok. ¿Y esto por qué? Porque puede ser que cuando ya usted vaya a tomar la acción y vaya a la vía judicial, puede ser que ya las heridas sanaron, ¿verdad? Entonces ya cuando vas a ser valorado por medicatura forense, ya tal vez las lesiones no van a tener el mismo impacto que tenían desde el primer día. Por eso es importante tomar fotografías de esto y, bueno, si se hizo acompañar de alguien en el procedimiento, presentarlo como testigo también, y la forma de cubrir o cuánto me tienen que pagar por esto va a determinarlo el tipo de lesión que tuviste. ¿Quién pone el monto? A eso vamos, ¿verdad? Aquí son 8 millones, son 12 millones, pero ¿quién dice cuánto se indemniza? Totalmente. Cuando vos presentás un proceso judicial, yo como abogado vengo y determino, bueno, ahorita lo quemaron, bueno, 5 millones de colones. Desde el punto de vista subjetivo. Pero la figura para poder determinar cuál es el monto exacto es un perito actuario matemático, ¿verdad?, que se le solicita directamente al Poder Judicial para que este perito, desde el punto de vista objetivo,
pueda llegar a determinar realmente cuánto lo que representa el daño que vos tuviste por los hechos. Y si las personas quedan lesionadas permanentemente por esto, por una mala praxis, ¿qué pasa, licenciado? Totalmente. Cuando hay una mala praxis, normalmente a nivel judicial se realizan 2 valoraciones. Una primera valoración, las 2 en medicatura forense, donde se determina cuál es tu incapacidad temporal. Normalmente ese dictamen médico viene y nos dice que 6 meses después o cuando ya fuiste dado de alta, se vuelve a generar otra valoración para determinar cuál es tu incapacidad permanente. Esa incapacidad permanente va a tener un porcentaje, va a ir de 1 a 100, en donde, por ejemplo, la pérdida de capacidad orgánica de una persona. Entonces, ¿qué pasa? Que si por alguna razón, por ejemplo, te operaste los ojos y quedaste sin la vista, se tiene que determinar qué porcentaje es haber perdido la vista. Por ejemplo, podemos determinar que por cada ojo es un 30%, o sea, 2 serían un 60%. O sea, quiere decir que vos tendrías un 60% menos de tu capacidad general. Entonces, por medio del peritaje actuario matemático, determinamos cuánto representa eso y hasta podrías llegar a tener una pensión por incapacidad para toda tu vida. A eso vamos. Si ya esto saltó a una pensión, ¿cuál es el proceso para pedir esa pensión por mala praxis? Es importante que actualmente la pensión por justamente este tipo de acciones, lo que requiere para poderla otorgar es mínimo un 67% de pérdida de capacidad general. O sea, si por alguna razón te dieron un 65, te dieron un 60, no te dan la pensión. Tiene que ser mayor a un 67% de tu capacidad general, esto establecido según la Caja Costarricense del Seguro Social. Licenciado Daniel Brenes, le agradezco mucho y gracias Encantado. por defendernos por lo menos un ratico. Buenísimo, encantado para servirle. Mari Cris.